Muy cerca de las 12 del mediodía seguimos Tecnoforum 2020 desde el Parque Tecnológico de Paterna. Es momento de escuchar a Luis Puchades Rufino Biovic. Es la ponencia del papel del biogás y el gas renovable en la economía circular. Contarles de Luis, que es director de Biovic Consulting, ingeniero agrónomo de formación con más de 15 años de experiencia en el sector del biogás agroindustrial y que ha participado en más de 40 proyectos de digestión anaeróbica, y lo he dicho bien, y de gas renovable anaeróbica. Eso sí, a su vez es vicepresidente de la Asociación Española de Biogás, AEBIG. Todo un lujo tenerlo. Luis Puchades, buenos días. Buenos días. Es su turno. Pues muchísimas gracias. Y antes de empezar, pues quería agradeceros a Tecnoforum que nos hayáis dado la oportunidad de venir a hablar de nuestros proyectos de biogás, que tienen evidentemente una componente de economía circular total, desde muchos de sus variantes de proyecto. Y bueno, esperemos que ahora hacer ameno esta presentación. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de lo que es el papel del biogás y el gas renovable en el entorno de la economía circular. Antes de comenzar, bueno, pues quisiera presentar a Biovic Consulting. Somos una empresa que llevamos desde el año 2009 trabajando en proyectos de biogás, de digestión anaerobia y de tratamiento de residuos. Como sabemos, hay muchas formas de valorizar los residuos, desde transformarlos en energía, hacer fertilizantes, hacer incluso alimentos para alimentación animal y otras formas de valorización. Es decir, son procesos, todo lo asociado a la gestión de residuos ya de base tiene una componente de economía circular muy importante. Lo que pasa es que en los proyectos de biogás esto incluso se maximiza más, como veremos más adelante. Hemos tenido la fortuna de participar en el diseño y construcción de más de 40 proyectos de este tipo a nivel nacional y también internacional. Por desgracia, hemos hecho bastantes más plantas de biogás fuera de España que en España. Tenemos que pensar que en Europa hay unas 20.000 instalaciones de este tipo que están tratando residuos y subproductos de muchas industrias agroalimentarias y de otros orígenes. Cosa que en España hasta la fecha el biogás no se ha desarrollado tanto. Si bien estamos convencidos que esto está a punto de cambiar, sobre todo con la entrada por así decirlo, de la variante avanzada del biogás, que es el gas renovable y del cual vamos a hablar más adelante. Al final, España va a tener unas necesidades de penetración del gas renovable muy importantes para la descarbonización tanto del sector energético como también indirectamente del sector agroganadero, que es uno de los principales causantes de emisiones de efecto invernadero. Entonces, ya entrando en detalles, ¿qué es el biogás? El biogás es el producto de la degradación anaerobia de unas bacterias de diversos tipos de residuos. Hay muchas fuentes de sustratos que pueden alimentar una planta de biogás, desde los purines de cerdo, los estiércoles, gallinazas, residuos de la industria agroalimentaria, lodos de depuradora, residuos de supermercados, de hoteles. Realmente sabemos que la civilización actual es una gran productora de residuos, es una gran consumidora de recursos y una gran productora de residuos. ¿Cuáles son dos de los aspectos más importantes o que más caracterizan a nuestra sociedad actual? Es el consumo de energía y luego también la extracción de materias primas de la tierra y de fertilizantes. Y aquí es donde la planta de biogás entra directamente sobre ambos aspectos. ¿Esto qué quiere decir? Que los residuos, gracias a los procesos de digestión anaerobia, los convertimos por un lado en un biogás, al cual se le da una valorización energética, bien sea para producir electricidad, bien sea para producir calor, o lo que ahora más se está implementando, que es la producción de un gas renovable que se inyecta en la red. Y como veremos más adelante, incluso podemos producir hidrógeno a partir del biogás. Y luego, por otro lado, fertilizantes. Es decir, a partir del proceso de digestión anaerobia, se produce un subproducto que, correctamente procesado, es un fertilizante orgánico de muy alta calidad. Y vamos a ver algunos ejemplos donde esto se está realizando. Entonces, aquí tenemos ya una componente de economía circular directa, donde hay una generación de residuos, de la cual se produce energía renovable, por un lado. Por otro lado, se están produciendo fertilizantes. Y luego hay un aspecto importantísimo,
y se están evitando emisiones. Tenemos que pensar que el metano es 25 veces equivalente a CO2 y que los óxidos nitrosos son centenares de veces equivalentes de CO2. Y ambos gases se producen mucho cuando se produce la putrefacción de estos residuos orgánicos. Gracias a las plantas de biogás podemos asegurar que esos residuos no vayan a la atmósfera y se convierta en energía. Entonces, como hemos hablado de la economía circular y de que muchas veces es un concepto complejo y que interacciona muchos parámetros, pues aquí tenemos un proceso evidente de economía circular a nivel de reducción de emisiones, a nivel de producción de fertilizantes y de producción de energía renovable. ¿Dónde hemos montado o dónde hemos implementado proyectos de biogás o de gas renovable? Pues en el entorno de las granjas, en el entorno de industrias agroalimentarias, pues cerveceras, empresas lácteas, mataderos. También tenemos proyectos que valorizan la fracción orgánica de los residuos urbanos, restos vegetales. También con el sector del tratamiento de agua tenemos mucha interacción, por cuanto las depuradoras, pues para el proceso de depuración generan unos lodos que pueden ser transformados en biogás y a su vez con esto se genera energía para todo el proceso de tratamiento de aguas. Entonces, como se puede ver, hay muchísimos casos de economía circular asociado a estos biogases, bien sea como los autoconsumos de las depuradoras, o la producción del gas renovable o el tratamiento de residuos. También estamos ya trabajando y hemos participado en la construcción de algunos proyectos en Europa y en China de tratamiento de la paja de arroz y de otros tipos de paja. Y esto también es probable que en España pronto se vean proyectos de este tipo. Y ahora vamos un paso más allá. ¿Qué es el gas renovable? Pues el gas renovable es aquel que se genera a partir del biogás, es el biometano. Como hemos comentado anteriormente, el biogás, el componente principal es el metano, que es el mismo componente del gas natural. Sin embargo, hay otros gases. Entonces, es posible coger el biogás, depurarlo, extraer el metano por un lado y el CO2 por otro, y generamos un gas que es equivalente al gas natural. Y este se puede inyectar en la red de gas. Y estos proyectos de biometano ahora mismo es probablemente la tipología de proyecto que más se está haciendo en toda Europa y que más se va a implementar en España. Y además tiene una lógica muy directa. Tenemos que pensar que se habla mucho de energías renovables y muchas veces nos viene a la cabeza el aspecto de la electricidad. Sin embargo, el consumo de electricidad en España es de unos 70-80 teravatios al año, que esto es bastante elevado, pero tenemos que pensar que el consumo de gas natural en la actualidad es de más de 300 teravatios. Es decir, el consumo de gas es varias veces superior al consumo de electricidad en términos de energía bruta. Hay muchas industrias, pues por ejemplo la cerámica, muchas industrias de procesos agroalimentarios o de todo tipo, que necesitan unas temperaturas pues para hacer el producto que sea, que con la electricidad es muy difícil de producir, que por tanto necesitan muy elevadas temperaturas. Y eso es lo que explica los consumos tan elevados de energía en forma de gas natural. Por tanto, el camino de descarbonización en el sector industrial que tenemos por delante es enorme. Y realmente solo hay un gas renovable en la actualidad que sea absolutamente maduro a nivel comercial, que es el biometano. Posteriormente va a venir el hidrógeno. Y el hidrógeno también va a tener un rol muy importante dentro de los gases renovables. Pero es el motivo por el que estamos convencidos que se va a hacer muchísimo gas renovable en España, porque si la industria quiere descarbonizarse, es el camino más eficiente. Además, bueno, pues este tipo de proyectos de gas renovable, aquí podéis ver una imagen de un proyecto que nosotros ya tenemos funcionando en España, en Cataluña, en una granja de biogás, en una planta de biogás que está asociada a unas granjas porcinas. Va a ser una fuente de ingresos muy interesante para los productores de residuos, es una fuente de diversificación, porque el gas renovable tiene un valor de mercado muy elevado, superior al del gas natural. Incluso ya hay grandes grupos energéticos que están viniendo a comprar gas renovable a España. Porque, claro, hay una serie de normativas europeas que obligan a la implementación de unos ciertos porcentajes de biocarburantes avanzados, por ejemplo, en el sector del transporte, la red 2. Y el más barato de todos los biocarburantes es el biogás.
mucho más barato que, por ejemplo, el bioetanol lignoceulósico o el biodiesel generado a partir de grasas. Por tanto, es algo que tenemos muy abundante, que tenemos de origen residual, pero que además tiene un valor añadido importante por cuanto la ruta de descarbonización de muchas empresas va a ser el gas renovable. Y esto, claro, pues, por ejemplo, para la industria agroalimentaria es una fuente de diversificación de ingresos muy clara a través de procesos puramente de economía circular. Entonces, claro, ¿cuáles son las sinergias de este tipo de proyectos de gas renovable? Pues la tienen indudablemente con todo lo que es la generación de empleo. Y eso también es economía circular, el empleo rural. Pensemos que España tiene muchas zonas que se están despoblando y ese tipo de proyectos de gas renovable para tratar purines o estiércoles o paja generalmente se van a implementar en zonas rurales. Luego también tiene una sinergia clara con la agricultura, por el aspecto de la producción de fertilizantes, por el aspecto del empleo de cultivos alternativos, de la paja. También tiene una relación directa con la ganadería. Tenemos que pensar que la ganadería ahora mismo es uno de los mayores productores de gases de efecto invernadero de España. Creo que está ya al nivel incluso del sector del transporte. ¿Por qué? Pues porque de las propias balsas de almacenamiento de purines o de estiércoles se produce mucho metano, óxidos nitrosos. Entonces, claro, esto, gracias a los proyectos de biogás, se puede reducir de una manera significativa. Y por último, por la indudable asociación con la industria agroalimentaria. Fíjate que hay muchas grandes industrias, como por ejemplo esta tarde tenéis aquí a DAM, que son un ejemplo de economía circular, también por la valorización de sus subproductos y de lodos y producen biogás. Es decir, son ejemplos de economía circular pura y dura. Entonces, bueno, pues ciertamente lo que son los proyectos de biogás que en Europa se llevan haciendo desde hace muchísimos años y que en España han tenido menos implementación, pero van a llegar, son para mí uno de los ejemplos más claros de economía circular, antes incluso de que habláramos de economía circular, porque no solo es la valorización y la gestión de residuos, es que parece que todo va en este camino. Es decir, los fertilizantes orgánicos, el gas renovable, la electricidad renovable, el futuro basado en una generación descentralizada de energía, la solución a problemas ambientales muy complejos. Tenemos que pensar, por ejemplo, que en España es un país que tenemos déficit hídrico y, por otro lado, tenemos unos problemas de saturación de nitratos de muchos de nuestros acuíferos. Entonces, realmente tenemos dos problemas que todo lo que son los procesos de biogás pueden ayudar a resolver. Entonces, bueno, pues estos son todos los aspectos interesantes de economía circular de este tipo de proyectos. Como os he dicho, la gran ventaja del biogás es que estamos involucrados en la producción de energía, de fertilizantes. También hay aspectos de valorización y reciclado de envases y el de la huella de carbono, que es fundamental. Ya casos específicos que a mí me gustaría que entráramos en un par de ejemplos de economía circular en los que hemos participado y hemos desarrollado. Uno de ellos sería una planta que tenemos en Murcia, que se llama Kernel Sport, que está asociada a una gran industria agroalimentaria. Digamos, esta industria agroalimentaria producía entre 8 y 10.000 toneladas al año de residuos verdes, de residuos de producción de ensaladas, brócoli, lechuga, melón, calabaza. Entonces, aquí lo que hicimos es montar una planta de biogás donde estos residuos se transformaban en energía. La energía, en este caso, estamos produciendo electricidad para todo el autoconsumo de la industria agroalimentaria, que tiene unos consumos de energía enormes por las cámaras de frío y por todos sus procesos. Y luego, además, se están produciendo fertilizantes, tanto compost, por un lado, que sirve para la agricultura ecológica, como, por otro lado, productos ya para riego por goteo, que es una forma más avanzada de fertilizantes orgánicos. Y otro ejemplo de proyectos, pues asociados ya más al tratamiento de purines y estiércoles. De estos hemos montado algunos en el extranjero. Y además son proyectos que incluso se llegaron a financiar por crowdfunding y por vías con una componente social muy importante, porque ciertamente hay muchos problemas medioambientales que tienen una componente social directa. Y como sus ventajas de generación de empleo, de energía renovable o de fertilizantes también afectan positivamente sobre la sociedad, pues son ejemplos, como hemos comentado ya varias veces, de economía circular.
Y por último, y para terminar, viene también otra energía que va a tener mucha relevancia en el futuro, que es el hidrógeno. Y no podemos olvidar que la forma más barata en la actualidad para producción de hidrógeno verde es a partir del biometano. Es decir, por el reformado del metano, combinando este biometano con vapor de agua y ciertos catalizadores, se puede producir hidrógeno de una manera bastante eficiente y más barata en la actualidad que por los procesos de electrolisis del agua. Y también creemos que el hidrógeno, pues para ciertos sectores como el transporte marítimo, el transporte pesado por carretera, pues va a tener mucha relevancia. Muy bien, pues Luis Puchades, gracias por esta ponencia, el papel del biogás. Hay dos cuestiones, por si podemos resolverlas. ¿Hacia dónde se espera? Nos preguntan, evoluciona el sector del gas renovable en la Comunidad Valenciana. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, se espera que en la Comunidad Valenciana se van a empezar a ver bastantes proyectos de gas renovable. Tanto las plantas de biogás existentes que se van a transformar de producción de electricidad a producción de gas, como nuevos desarrollos pues asociados al tratamiento de purines y estiércoles, al tratamiento de lodos de depuradora o incluso de la paja del arroz. ¿Y puede marcar la diferencia? Le preguntan también el de gas renovable en sectores donde el tratamiento de residuos no ha terminado de implantarse, como por ejemplo la ganadería. Sí, esperamos que eso sea lo que ocurra. El biogás hasta la fecha ha tenido un valor añadido relativamente bajo en España. Desde el momento que empieza a haber un mercado muy dinámico de compradores, tanto nacionales como internacionales, que desean descarbonizarse y que la vía más eficiente que tienen es el biometano o el gas renovable, pues sí que se espera que se genere ya un valor añadido que permita costear mejor el tratamiento de ciertos residuos como pueden ser los purines. Muy bien, pues Luis Puchades, gracias, todo un lujo también tenerlo en este Tecnoforum, el papel del biogás importantísimo dentro de la economía circular. Gracias, buenos días. Muchas gracias.